krossa sionismen. Liebe Palestina, oh grossa sionismen. También quería saber qué opináis vosotras de la solución de los dos estados. Me parece hablar de cosas de hace por lo menos 30 años, no sé. Bueno, al principio, cuando se creó el Estado de Israel, se habían dicho las Naciones Unidas lo que se llama el plan de partición. Tomaron Tierra Santa, 55% para la población judía, que era infinitamente menor que la Palestina, pero les daba más, 45% para la población árabe. Por supuesto, sin consultar al pueblo originario de lo que pensaba de esa partición. Regala la mitad, que la mitad más uno de su patria, a un otro grupo humano. No se pregunta a nadie. Sí, se preguntó a los judíos. A los judíos sí, porque el movimiento sionista tenía una representación que era muy conocido. Es lo que se llama la jerarquía sionista, y ellos sí fueron consultados, a pesar que en Palestina en ese entonces vivían unos 20.000 judíos, 30.000 judíos, y, me equivoco, 300.000 judíos y 1 millón de palestinos. Pero los judíos fueron consultados, los palestinos no. Se estableció que había entonces dos estados. Bueno, hubo la guerra de 1948. Los ejércitos árabes en su gran mayoría eran muy débiles, no todos, pero muchos de ellos, eran débiles. Tuvieron, digamos que las milicias judías, que se convirtieron entonces en el ejército, como ellos lo llaman, ejército de defensa israelí, salieron victoriosos. Les añadieron, aparte de los 55% que ya les habían dado en el 47, les añadieron otros 20% más, y es lo que se conoce hasta hoy en día, los límites internacionales de Israel. Entonces ya había un proyecto de dos estados. Lo que pasa es que el Estado árabe nunca nació, nunca fue, digamos, creado. Entonces, bueno, una vez, entonces se olvidaron ya de eso. Una vez que se conquistó todavía en el 67 la Cisjordania y Gaza, de repente dijeron, ¿cuál es la solución? Empezaron a pensar otra vez, vuelven a la solución de dos estados. Y durante un tiempo también durmió hasta que llegaron los acuerdos de Oslo, que fue una tragedia para el pueblo palestino, donde la dirección palestina y el gobierno de Israel negociaron, pero los palestinos en ese entonces, con la URSS, que los defendía de alguna manera, ya, digamos, terminada, era después el 91, y lamentablemente tuvieron que aceptar lo que el Estado de Israel quería darles, que era realmente vivir en una parte de Cisjordania y de Gaza, pero teniendo una potestad como ayuntamientos, no como un Estado, como ayuntamientos, o sea, dedicarse a todo lo que es los problemas cotidianos del aseo, de la sanidad, bueno, de las cosas cotidianas, que está muy bien que hay que ocuparse de eso, pero ninguna potestad de punto de vista ni militar ni económica. Todo el mercado palestino siguió siendo dependiente de la economía israelí hasta el día de hoy.
es un mercado captivo, tanto Cisjordania como Gaza, incluso Gaza hasta, digamos, antes todavía de estos últimos tiempos, la moneda que circula es el shekel, la moneda israelí. O sea que eso, un Estado, eso es una caricatura. Y el Estado, otra vez, ahora se vuelve a la cuestión de los Estados, cuando sabemos muy bien que el Estado de Israel nunca va a aceptar a sus cercanías un Estado palestino militarizado. Esa es la clave del asunto, porque desmilitarizado pueden aceptarlo. Pero ¿para qué sirve un Estado desmilitarizado? Tener al lado un Estado que está armado hasta los dientes, que tiene la bomba atómica, es realmente de tomar el pelo, porque no tiene ninguna potestad. O sea, vuelve a ser estar un Estado militarizado y tener al lado la potestad de un municipio, de un ayuntamiento. Entonces, nos parece que es realmente tomar el pelo a la gente. No es que en sí es una mala idea, podría ser una buena idea si realmente fueran dos estados con cada uno con toda su potestad. Entonces, bueno, puede ser que sea un camino para después unirse y tener un solo estado, pero no es eso, es que Israel nunca va a vivir, va a aceptar tener un estado con toda la plena potestad de lo que es un estado palestino. Así que, ¿para qué seguir diciendo, digamos, fórmulas vacuas que no llevan a nada, que van a llevar solamente a más y más confrontaciones? Por lo menos planteemos las cosas como de una manera que tengan algún tipo de asidero en la realidad. Y es posible tener otro tipo de soluciones que sean más considerales, con todo un Medio Oriente puede ser, donde los pueblos vivan en paz y en respeto. Lo que pasa es que necesitan para eso, primero, terminar con la colonización, que es el marco que hoy en día impera en el régimen sionista, terminar con el apartheid que practica todos los días contra los palestinos, terminar con el racismo que practica también con los palestinos y en general con el mundo árabe, y terminar de una vez por todas a considerarse el pueblo elegido en una tierra elegida, todo eso, porque bueno, pueblo elegido y tierra elegida por Dios para el pueblo elegido, eso ¿de dónde sale? De un texto que se escribió hace 3.000 años. O sea, un texto que es un libro sagrado se convirtió en un documento jurídico que los sionistas dicen que tienen todo el poder en la Tierra Santa que les corresponde. Hay un solo documento, el Antiguo Testamento. Y quiero terminar diciendo una cosa, que hablamos sobre los sionistas, o sea, el régimen sionista, que es realmente el criminal mayor en todo este tema que estamos tratando, pero no son los únicos. Y tenemos muchos, lo que se llama sionistas cristianos, muchísimos. En Estados Unidos son millones, y son los que mantienen firmemente a Estados Unidos como realmente en una situación casi de servitud de la doctrina sionista, porque para los sionistas cristianos la salvación es que todos los judíos se concentren en Tierra Santa, y así en Tierra Santa se convertirán a cristianismo, y en ese momento habrá una segunda venida del Cristo. Es un sueño completamente mesiánico, pero lo creen y lo practican, y son millones. Y o sea, si ese movimiento no fuera tan fuerte en Estados Unidos,
creo que los Biden, no importa quién sea el jefe del Estado, digo los Biden porque son todos más o menos parecidos, serían digamos, un enfoque bastante diferente respecto a lo que pasa en Palestina. Y tenemos realmente el problema con los sionistas cristianos que están infectando realmente las mentes y son también ahora bastante, digamos, difundidos en América del Sur y aquí en España, mucho en las comunidades gitanas. Entonces cuando se habla del lobby sionista, es un lobby realmente enorme, donde los judíos son una pequeña parte. Sí. Bueno, quizás deberíamos preguntarnos por qué de repente ahora hablan de 2 estados. Cuando hace 5 meses nadie hablaba de soluciones, ni de 2 estados, ni de 3, ni de 1, ni nada. ¿Por qué de repente todo el mundo habla de la solución de 2 estados y se la ofrecen a los palestinos? Porque saben, como ha dicho Liliana, los israelíes no van a aceptar. Ellos lo vienen diciendo así a las claras, no aceptan un Estado palestino. En cambio a nosotros, todo el mundo, no, la solución de 2 estados. Eso es para desviar la atención y quitarse responsabilidad. Como bien ha explicado Liliana, lo de los 2 estados empezó hace 77 años con la partición de Palestina. Ha sido una decisión injusta en contra del pueblo palestino. Y luego llegó la segunda parte, cuando se habló de 2 estados, durante la Intifada de las Piedras, en el 87. Cuando el pueblo palestino se rebela y lucha contra la ocupación y obliga al mundo a mirar a Palestina, pagando un precio muy alto, y obliga al mundo a ver los crímenes que está cometiendo el Estado de Israel o el régimen sionista contra la población palestina. Entonces el mundo, para calmar su conciencia, porque claro, no van a hacer nada, no están ni siquiera obligando a Israel a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. Ninguna de ellas ha cumplido Israel, ni siquiera la 181 de la partición, ninguna ha cumplido. No son capaces de obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional, con las resoluciones de las Naciones Unidas, con lo que está pidiendo todo el mundo. Y cuando no les queda otra que ver morir a niños palestinos, empiezan a pensar en soluciones de 2 estados. Durante la Intifada del 87, que duró 5 años, niños, mujeres, hombres, luchando por sus derechos, enfrentándose desarmados a los soldados, cuando ya las imágenes han salido fuera de Palestina y se ha visto cómo los soldados israelíes le rompen los huesos de los brazos a los niños palestinos, el mundo ha empezado a decir, tenemos que buscar una solución. Esto no puede seguir así, porque si no, igual a los pueblos árabes, de tanto ver esto, se mueven y cambian, y atacan, y hacen algo. O los pueblos occidentales, que han empezado ya a salir a la calle, como estamos saliendo ahora, protestando por lo que está pasando en Palestina, a lo mejor eso escala y pasa algo. Entonces vamos a calmarlo y vamos a decir, no, es que vamos a buscar alguna solución diplomática, política, y nos hablan de 2 estados. Pero ya lo hemos probado hace 30 años, con los acuerdos de Oslo, con la conferencia de paz de Madrid primero, y luego los acuerdos de Oslo engañosos, que los líderes de la OLP han hecho también a las espaldas del pueblo palestino, y con el rechazo de la mayoría de las facciones palestinas. Se ha aprobado. ¿Y qué ha pasado? Se ha acordado que se pongan de acuerdo para que negocien para la formación de 2 estados, un estado palestino, aunque no se mencionan los acuerdos, por cierto. Pero lo que sí se mencionaba en los acuerdos era parar los asentamientos. ¿Han parado los asentamientos? No. Han seguido, han aumentado más y más y más el robo de tierra, la expulsión de personas palestinas de su territorio hacia fuera de Palestina, los ataques, los encarcelamientos, los asesinatos, todo esto ha seguido igual.
solamente que han parado la intifada, la rebelión del pueblo palestino. Y ahora lo que pretenden es eso, parar esas movilizaciones que están por todo el mundo en apoyo a la lucha del pueblo palestino. Porque parar o dejar de matar a palestinos no van a dejar de matarlos. Lo que pasa es que no los veremos en la tele, no los veremos en los medios, porque en vez de 30.000, en vez de 5.000 cada día, van a ser 3, 4 cada día. Van a seguir construyendo asentamientos, van a seguir expulsando a palestinas y palestinos de su territorio, mientras los líderes, y sobre todo hay líderes dispuestos a sentarse con los israelíes todavía y a negociar. Los traidores que nos han traicionado hace 30 años con los acuerdos de Oslo, ahora mismo están dispuestos a sentarse con el mundo y a decir: nosotros podemos hacernos cargo de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, lo que queda de ellos. Porque Gaza, la mayor parte de Gaza está borrada, está quemada, y en Cisjordania son trozos inconexos entre sí. ¿Cómo se puede construir un Estado así? ¿Cómo se puede tener un Estado así? Cuando se niegan a cumplir la resolución 194, que volvamos a Palestina, las refugiadas y refugiados. Eso sería lo principal. Reconocer el derecho del pueblo palestino a luchar por sus derechos, por liberar su territorio, por descolonizar Palestina, por acabar con este proyecto racista, criminal, como se ha acabado con el proyecto nazi. El proyecto nazi pretendía que Alemania, Europa, era una tierra para los blancos, para la raza aria, y que no podía mezclarse con otra cosa. Y ese es el proyecto sionista. Palestina es tierra para solamente judíos. Ellos dicen que es el Estado judío y que no cabe ahí nadie más. Y por lo tanto hay que acabar con esto. Y tenemos que estar unidas y tenemos que decirlo claro. Y cuando lo decimos, no estamos en contra de las personas judías. Como hemos explicado antes, la convivencia siempre ha sido posible y siempre será posible, en igualdad de condiciones civiles, de ciudadanía, religiosas, de todo tipo. El problema es el proyecto sionista, y por eso tenemos que luchar contra el proyecto sionista. El problema no es que los palestinos tengan un Estado. El problema es que los palestinos necesitan volver a su patria y vivir en libertad en su patria. Luego, su derecho a la autodeterminación, que decidan cada vez que se toma una decisión relacionada con Palestina. A nosotras no nos consultan. En el 47 no nos han consultado, en Oslo no nos han consultado, en las elecciones del 96 a la población palestina que vive fuera de Palestina no votamos. En el 2006 no votamos, y ahora en cualquier momento, si hay votaciones, si hay elecciones, no contamos las palestinas y palestinos que estamos fuera. No cuentan los palestinos que viven en los territorios ocupados en el 48, ni los de Jerusalén. Entonces, primero hay que reconocer los derechos del pueblo palestino, apoyarles al retorno, a luchar de todas las formas, acabar con el sionismo, y luego el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, que queremos un Estado, que queremos 3, que queremos un reino en vez de un Estado. Nosotras tenemos derecho a decidir. No que se decida desde fuera qué es lo que nos conviene a nosotras. Liebe Palästina, o großer Zionismen.